Es una oración más bien que una carta, y está diciéndole al Señor, dice: dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuando es débil, y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Un hijo que sea orgulloso e inflexible en la derrota honrada, y humilde y magnánimo en la victoria. Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando debe erguir el pecho. Un hijo que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo conocimiento. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los retos. Allí déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos. Un hijo que se domine a sí mismo antes que pretenda dominar a los demás. Un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que le hayas dado todo eso, agrégale, te lo suplico, suficiente sentido del humor, de modo que no siempre se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera grandeza y la imparcialidad de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a murmurar: no he vivido en vano. Bueno, esa es la carta. Y ahí la frase que estuve revisando, y dice, el general MacArthur dice: por profesión soy un soldado y me enorgullezco de ello, pero estoy aún más orgulloso, infinitamente más orgulloso, de ser un padre. Un soldado destruye para poder construir. El padre solo construye, nunca destruye. Uno tiene el potencial de la muerte, el otro personifica la creación y la vida. Y mientras las hordas de la muerte son poderosas, los batallones de la vida son aún más poderosos. Es mi esperanza que mi hijo, cuando me haya ido, me recuerde no en batalla, sino en casa, repitiendo con él nuestra sencilla plegaria diaria: Padre nuestro que estás en los cielos. Quise compartir con ustedes esos textos porque nos adentra en el tema que vamos a trabajar esta mañana. Y esta mañana quiero que estemos pensando en un privilegio que también es una responsabilidad. Nuestro tema en esta mañana es el ser padres, un privilegio y una responsabilidad. Hoy vamos a tratar de entender, y por qué no tratar de volver a valorar el privilegio de ser padres y valorar a nuestros hijos y enfocar nuestras vidas para que podamos, como el general MacArthur, decir: no he vivido en vano. Para que podamos sentirnos, como el general MacArthur, orgullosos, no de la profesión que hayamos ejercido, sino orgullosos del llamado más grande que Dios nos ha regalado, de ser padres. Y pensar, hay una frase que a mí me impacta mucho, hace tiempo me ha impactado, y esa frase dice: no te preocupes por el mundo que has de dejarle a tus hijos, preocúpate por los hijos que has de dejarle al mundo. Entonces quiero que estemos pensando en esas frases y en esa historia mientras nos adentramos en nuestro tema de esta mañana acerca del privilegio de ser padres y la responsabilidad que implica. Y básicamente vamos a estar mirando 4 razones por qué es un privilegio: por la naturaleza de los hijos, porque implica un tiempo oportuno,
porque trae consigo una bendición, y finalmente vamos a hablar de la responsabilidad. Pero vamos a leer antes de empezar el Salmo 127. Este salmo que haríamos bien en memorizar y tener siempre pendiente, siempre estar volviendo a él una y otra vez. Salmo 127. Especialmente los versículos 3 al 5. Creo que son los que nos tocan en lo que tiene que ver con el tema de esta mañana. Dice la palabra del Señor: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, vamos a estar pensando en lo que nuestros hijos son, porque a veces como que no entendemos qué son nuestros hijos, y es necesario aprender a valorarlos por los que ellos son. Y lo primero que podemos sacar en el Salmo 127, del versículo 3, es que los hijos son una herencia. ¿Qué es una herencia? Algo que pertenecía a otra persona, pero nos lo ha entregado a nosotros para que lo disfrutemos y también lo usemos responsablemente, ¿cierto? Entonces es una herencia. Y acá dice que los hijos son una herencia que Dios nos da. Dios nos da una herencia. Entonces, primero entender que le pertenecen a Dios. Es decir, no son nuestros. A veces vivimos con nuestros hijos, los criamos y pensamos que son nuestros, que son una pertenencia, pero se nos olvida que antes de ser nuestros, antes de poder disfrutar de ellos, le pertenecen a Dios, y que Dios los ama mucho más de lo que nosotros podemos hacerlo. Entonces los hijos le pertenecen a Dios, sin embargo Él nos los ha dado como un privilegio, como una bendición. Hemos venido diciendo que la familia completa es el padre y la madre, el esposo y la esposa hacen una familia completa, pero los hijos le dan un valor agregado a la familia. Los hijos traen cosas especiales a la familia. Los hijos traen sentimientos especiales a los padres. Recuerdo un comentario de un anciano en la iglesia en Ocaña. Dice el hermano, bueno, cuando eso yo no era tan llorón, ahora soy un poco llorón. El Señor le hace cosas como esa, lo vuelve a uno muy sensible y fácilmente se quebranta. Pero yo antes no era así. Y decía el hermano, dice, la primera vez que vi llorando al hermano Álvaro fue cuando nació su hija, su primera hija. Y realmente eso impacta, ¿cierto? Por las emociones que encarna el privilegio de ser padre. Porque dice, bueno, hay algunas frases que lo marcan a uno. Yo recuerdo que hubo una frase por allá en los primeros años de estudio que decía que para que uno pudiera decir que había vivido, tenía que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y yo había sembrado muchos árboles. Yo había tratado de escribir un libro, y estoy en ese trabajo de escribir, pero no había tenido hijos. Me hacía falta y me sentía incompleto. Sentía que algo faltaba en mi vida. Y cuando llegan los hijos, entonces pude disfrutar de ese privilegio y entenderlo de esa manera. Entenderlo como un privilegio, como un regalo, porque Dios nos ha dado a los hijos. Y entonces podemos entender que los hijos vienen por la voluntad de Dios y no por la voluntad humana. Por eso cuando vemos tantos gobiernos que están dudando entre si aprueban o no aprueban el aborto, nosotros debemos preocuparnos, porque estas personas no están entendiendo que depende de Dios, y que si hay vida en un vientre es porque Dios la puso allí. No puede haber hijos indeseados, no debe haberlos. No importa las circunstancias en las que fueron concebidos por voluntad de Dios. Aún puede haber
violación y el fruto en el vientre es una bendición para esa madre, porque no hubiera sido engendrado ese niño allí si Dios no lo hubiera permitido. Bueno, ¿y eso porque lo digo yo? No. Cuando miramos la palabra, vamos allí al Génesis en el capítulo 4, en el versículo 1. Cuando se estrena el hombre en ese privilegio, cuando se estrena el hombre en ese rol, en esa responsabilidad de ser padre, dice Génesis 4, versículo 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dice la palabra en este texto del Génesis: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces, entendemos el uso de la palabra conocer aquí. Es un eufemismo, ¿cierto? Es una manera de decir que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. De hecho, debería decir: Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales, y como consecuencia, entonces, Eva concibió en su vientre un hijo. Pero vemos acá que Adán y Eva no entienden que fueran ellos, que fue por voluntad de ellos que ese hijo está en el vientre, sino que Eva reconoce y dice: por voluntad de Jehová he adquirido. Vale. Entonces podemos empezar por allí. Ningún hijo es engendrado en el vientre de la madre si no está de por medio la voluntad de nuestro Dios. Por eso, todas las madres, ¿qué deben hacer con sus hijos que están en su vientre, desde que están en el vientre? Debe ser un hijo deseado. Siempre debe ser un hijo deseado. Y hay cosas que hacemos con los hijos aún en el vientre. Mire, sabemos que hay vida, desde que fue engendrado ya es un ser vivo. No importa en qué etapa de su desarrollo esté. Pero aún lo que nosotros hacemos va impactando la vida de ellos. Ese pequeño, esa pequeña que está en el vientre de Salomé, está recibiendo información. Recuerdo cuando Daniela estaba en el vientre de mi esposa, nosotros poníamos música. Me gusta la música clásica, me gusta la música, le hablábamos a ella, sabíamos que allí en el vientre ella podía escuchar. Y leíamos al respecto. Se dice que la estimulación temprana es algo muy efectivo en la crianza de los hijos, y que esa estimulación temprana empieza desde el vientre de la madre, y luego empezamos a exponerlos a ellos a esos elementos que queremos que sean algo cotidiano para ellos. Y pienso, por los resultados, que efectivamente Dios ha venido obrando. Dios nos guió a hacerlo de esa manera, y Dios guía a cada padre, a cada madre de familia, para que deseen a sus hijos, para que quieran tenerlos, y que aún desde que estén en el vientre de su madre les brinden los cuidados, la protección y el afecto que necesitan, para que ellos, cuando nazcan sanos, nazcan fuertes, nazcan con características especiales. Pero especialmente ese trabajo que hacemos, podemos hacerlo para que nazcan con una inclinación hacia Dios. Cuando oramos por ellos desde que están en el vientre. Cuando agradecemos por ellos a nuestro Dios desde que están en el vientre, y le decimos: Señor, gracias porque nos estás haciendo fructificar. Porque nos está regalando una faceta especial, como es la de ser padres. Ahora, entender que nuestros hijos no van a estar siempre con nosotros es importante, porque ellos a su vez van a tener que salir un día de la casa y van a formar sus propias familias y van a tener sus hijos. Pero seguramente que si ellos experimentaron el afecto, el amor entrañable de sus padres en su casa, cuando lleguen a su casa y tengan sus hijos, van a hacer lo mismo con ellos. Entonces recordemos, solo hay hijos por la voluntad de Dios. Y esos hijos, ya lo dije hace un momento, son el fruto de la unión del hombre y la mujer. La unión sexual del hombre y la mujer obedece al diseño de Dios. Dios diseñó al hombre varón y hembra.
y los hizo complementarios. Por eso cuando nosotros nos oponemos a otro tipo de relaciones, no es porque tengamos una fobia X, como somos tildados a veces, no es una fobia. Estamos defendiendo el diseño de Dios. Dios diseñó al hombre y a la mujer para que juntos pudieran fructificar. No puede el hombre dar fruto solo o la mujer dar fruto ella sola. Tiene que haber la intervención de los dos. Entonces debemos decir que los hijos son el fruto de la unión del hombre y la mujer, la unión sexual que fue determinada por Dios. Porque cuando Dios lo creó como una criatura sexual, Él quería que tuvieran esa relación sexual, ese encuentro sexual. Por eso es equivocado cuando algunos enseñan que el pecado original fue el uso de la posición sexual de los seres humanos. Porque de hecho no puede haber pecado en ello, porque fue ordenada por Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva, tienen que multiplicarse. No hay manera de multiplicarse sin tener relaciones sexuales. Entonces la relación sexual no es pecado, fue diseñada por Dios y así debemos entenderlo, siempre y cuando esa relación se dé dentro de los parámetros matrimoniales, dentro de la legalidad del matrimonio. Es algo que Dios bendice. Incluso cantamos, ¿cierto? Recuerdo los que hemos cantado los caminos de la vida y decimos el fruto de la unión que Dios bendijo, alegra del hogar con su presencia. Mire que esa canción tiene mucho soporte bíblico. Cuando uno la escucha y empieza a mirar lo que Dios plantea con respecto a los hijos, se da cuenta que hay aquí mucho desierto en esa canción cuando cantamos. Porque los hijos son el fruto de la unión. El fruto de la unión del hombre y la mujer. Por eso ellos son de mucho valor. Y volvemos nuevamente al Salmo 127 para hablar un poco del valor de los hijos. Dice otra vez, leemos el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Dice, cosa de estima. Algo que tiene valor, algo que debemos estimar, algo que es muy valioso. Pero ¿por qué son tan valiosos los hijos? ¿Por qué son tan valiosos? ¿Por qué debemos reconocerles tanto valor y cuidarlos como algo especial? Primero, por su naturaleza. Porque ellos son de Dios, vienen de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado. A ver, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de recibir regalos de diferente índole, de diferentes personas. ¿Cuáles regalos hemos apreciado más? ¿Cuáles regalos hemos valorado más? Seguramente que nosotros valoramos más los regalos que nos hacen aquellas personas que son más importantes para nosotros. Entonces, si Dios es la persona más importante para nosotros y los hijos son el regalo de Dios para nosotros, vamos a valorarlos mucho por venir de quien viene, por la naturaleza de la persona que nos da ese regalo. Entonces, por provenir de Dios como un regalo, ellos deben ser muy valiosos para nosotros, por su naturaleza. Son muy valiosos. Pero también debemos, acabé de decir hace un momento, que son valiosos por lo que ellos son, pero también por la persona que nos da esos hijos, que es Dios, y por eso ahora es un dato que ellos deben ser muy deseados. Hay una historia en el Antiguo Testamento que a mí me impacta mucho, y de hecho a mi esposa también le impactó mucho hace unos años, y esa se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 26 en adelante. Nos habla de la experiencia de una mujer. Dice que había un sacerdote un hombre que se llamaba Elcana y tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y dice la palabra del Señor que Penina tenía hijos, pero dice que Ana no tenía hijos. Y Ana se sentía avergonzada porque no tenía hijos. Porque en el pueblo de Israel una mujer que no tenía hijos, una mujer estéril, era una mujer que no era valorada.
Era una mujer que era subestimada, era como una persona que no tenía mucha importancia. Eso producía vergüenza. Y entonces, cuando iban a presentarse delante de Dios, dice que Elcana preparaba las ofrendas. Es interesante ese concepto. He tratado de aplicar ese concepto en la preparación de las ofrendas. Y cuando preparo la ofrenda, entonces yo tomo la ofrenda y tomo una parte para que mi esposa la entregue al Señor, y doy a cada una de mis hijas, le doy una parte para que cada una de ellas también entregue su ofrenda al Señor. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué estoy haciendo ahora eso? Porque lo entendí al ver el ejemplo del Elcana. Me parece un ejemplo muy interesante. Si es mi familia, no tienen ingresos personales, ¿cierto? Entonces cada uno de ellos tiene también su oportunidad de presentarse delante de Dios, y no debe presentarse con las manos vacías. Entonces, ¿qué hago? Entonces voy a tomar la ofrenda y voy a entender que cada uno tiene su parte. Y resulta que este hombre, Elcana, cuando preparaba su ofrenda, entonces le entregaba su parte a Penina y a los hijos, pero a Ana le daba una porción mayor, tratando de compensar esa necesidad que había ella, porque no tenía hijos. Y entonces Ana va al templo allí delante del Señor, estando el sacerdote Elí presente, y ella empieza a orar al Señor, y incluso Elí dice: esta mujer está borracha, porque ella movía sus labios pero no se escuchaba lo que decía, y ella abría su corazón delante de Dios, diciéndole: Señor, quita esta vergüenza de mí, quiero tener un hijo. Ella quería tener un hijo, y oraba con mucha insistencia delante de Dios, porque entendía que era un privilegio, y Dios le dio el privilegio de tener ese hijo. Por eso, cuando nació este pequeño, ella le puso por nombre Samuel, que significa pedido a Dios. Ese niño pedido a Dios, esa persona deseada por su madre por tanto tiempo, es el que nosotros conocemos como el profeta Samuel, encargado de ungir al rey David, encargado de ungir a Salomón, y tan importante en el Antiguo Testamento. Un varón que desde los 3 años, se piensa, fue llevado, Ana lo entregó después de que lo destetó, fue y lo entregó al sacerdote Elí para que se criara en la presencia de Dios, y estuvo todo el tiempo allí en la presencia de Dios. Un hombre al que Dios le llama, y él escuchaba el llamado de Dios, y él decía: pero ¿quién me llama? Iba donde el sacerdote Elí: ¿tú me llamaste? Yo no te he llamado, decía el sacerdote. Y 3 veces sucedió lo mismo, hasta que el sacerdote le dice: no, si se está llamando debe ser Dios. Entonces, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile: ¿quién eres, Señor? ¿Cierto? ¿Qué quieres, Señor? Es Dios que te está hablando. Y Samuel fue un hombre que estuvo al servicio de Dios toda su vida. Pero para Ana fue un enorme privilegio ser la madre de ese niño. Entonces los hijos deben ser deseados. Mire, hablamos de métodos de planificación familiar, y a veces familias dicen: ya tenemos 2 hijos y la situación está como difícil, y entonces empiezan a planificar el método del dispositivo intrauterino, o que los implantes en los brazos, o que la ligadura de trompas, o vamos incluso a hacer una vasectomía, y a veces se ponen todas esas barreras para la concepción, y a pesar de todas esas barreras sale embarazada. He conocido esos casos. Y a veces dice: uy, qué cosa, no, se nos coló, y están pensando de él como el colado. No está bien. No fue el colado. Es que Dios quería darle esa bendición adicional. Recíbalo de esa manera, porque es Dios el que le está entregando ese hijo. Y ámelo y deséelo igual que nosotros, y Dios le dará la provisión que necesita. Deje sus temores a un lado, porque si Dios te da los hijos, Dios le va a dar la capacidad de sostenerlos, de levantarlos, de criarlos y de guiarlos al camino o a la dirección que Él quiere llevarlos. Los hijos son de mucho valor. Pero tener hijos implica también un tiempo oportuno. Ahí en el Salmo 127, el versículo 4, dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y es muy importante, digamos, porque hay 2 cosas que debemos tratar de empalmar.
de considerar al mismo tiempo. Esas dos cosas son la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es decir, Dios tiene control de todas las cosas. Dios es soberano, no cae un cabello si no es por nuestra voluntad. Pero usted y yo somos responsables de hacer lo que debemos hacer. Es decir, no puedo esperar que Dios envíe a mi familia un hijo si yo no tengo relaciones sexuales con mi esposa. Podría llegar un hijo, pero ya no sería hijo mío. Entonces, la responsabilidad humana, es importante que lo entendamos. Debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces, ¿cuándo debemos buscar los hijos? En la juventud. Miren, se está levantando una tendencia en la actualidad de hombres y mujeres que dicen, no, primero tenemos que vivir la vida, tenemos que hacer un capital, tener una casa, tener el carro, tener el futuro asegurado, y ahí sí vamos a tener hijos. Y resulta que deja pasar el tiempo y cuando nacen los hijos ya no les dicen papá, sino que le dicen abuelito. Porque dejaron pasar el tiempo. Y después entonces, cuando van a enfrentar la crianza del hijo, entonces van detrás del hijo y el niño pequeño y a seguir el ritmo y el padre corriendo detrás y ya no aguanta. ¿Por qué? Porque hay una edad para tener los hijos. Y es importante que busquemos los hijos dentro de esa edad. Podemos pensar 25 a 35 años, estaría bien, ¿cierto? Dentro de lo que vemos en el desarrollo humano normal. ¿Qué pasa cuando una mujer queda embarazada después de los 35, 40 años? ¿Qué sucede? Son embarazos de alto riesgo. Implica dificultad, sufrimiento adicional. Entonces por eso debemos tener cuidado. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios envíe hijos solamente a los jóvenes, porque de hecho Dios ha enviado hijos a personas de mayor edad y han sido de mucha bendición. Tenemos ejemplos en la Biblia. Recordamos a Sara. ¿Qué pasaba con Sara? Era estéril, no tenía hijos. Pero Dios quiso darle un hijo y lo hizo cuando ella ya era una mujer anciana. Dice que ya incluso le había llegado la menopausia, no había óvulos en sus ovarios, ya había cesado la costumbre de las mujeres, ni siquiera se estaba acostando con el viejito, dice la palabra. Dice, volveré a tener deleite siendo mi señor ya viejo también y yo tan viejita. Pero resulta que yo le digo, sí, vas a tener un hijo. ¿Qué le tocó ponerse a hacer a Abraham? Le tocó ir a buscar a la viejita. Era responsabilidad humana. Si le cree a Dios, ¿qué tenía que hacer? Y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y efectivamente Dios le dio ese hijo. ¿Solamente está Sara o hay más ejemplos? Hay más ejemplos, ¿cierto? El que ya mencioné, el ejemplo de Ana, el ejemplo de Elizabeth, ¿cierto? También que era anciana y tuvo hijos. ¿Eh? Porque es que los hijos debemos buscarlos preferiblemente en la juventud, pero siempre van a venir en el tiempo de Dios. Siempre vienen en el tiempo de Dios. Y yo creo que yo con mucha propiedad puedo hablar de eso. Porque con mi esposa estuvimos 11 años casados y no teníamos hijos. ¿Por qué? No era el tiempo de Dios. Empezamos a cuestionarnos, porque llegábamos a la iglesia y ¿ustedes qué? ¿A cuándo? Recuerdo una vez que mi mamá me dijo, mijito, ¿fue que se le mojaron los fósforos? Una expresión, ¿cierto?, para hablar de eso. Y lógicamente eso uno le arruga el corazón cuando pasa eso, ¿cierto? Uno se siente así, pero es que nosotros estamos haciendo la tarea y nada, si Dios no nos quiere hijos, ¿qué hacemos? Entonces vienen los hijos y llegaron en el momento preciso. Entonces, cuando nace Daniela, es cuando Dios quería, en el momento que Dios quería, y la ha usado dentro de este proceso de servicio para Él. Nos ha guiado, nos ha sido la escuela para que nosotros podamos ayudar a otras personas. Ha sido la escuela. Entonces, los hijos vienen en el tiempo de Dios, cuando Dios lo determina. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Busquémonos en el tiempo
de la juventud, ¿cierto? Bienaventurado el varón que llevó su aljaba de ellos, ¿cierto? El encerro. Es muy importante, siempre en el tiempo de Dios. Pero también el tener hijos trae una bendición. Y yo creo que todos los que hemos sido padres hemos disfrutado de eso. Los hijos son una bendición. Génesis 17, en el versículo 9. Ya estuvimos hablando de Abraham. Y nuevamente vamos a hablar de Abraham. Y dice Génesis 17, 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Tu descendencia, ¿cierto? Y después cuando él tiene a su hijo, cuando nace Isaac, ¿qué nombre le dijo Dios que le pusiera? Dios, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Cuando usted busca el significado del nombre del hijo de Abraham, ¿qué significa? Significa risa. Ahora, algunas veces uno llega a pensar, bueno, ¿será que Dios le dijo que le pusiera ese nombre solamente porque ellos se rieron? Porque Sara se rió cuando supo que iba a estar embarazada. Claro, lógicamente no se iba a reír, ella ya sabía que estaba ya menopáusica y va a estar embarazada. Le daba risa, ¿cierto? Dios les dio risa. Pero ¿sería solo por eso que le puso el nombre? Claro que no. A ver, ¿cuántas sonrisas, cuánta alegría han traído nuestros hijos a nuestras vidas? Cuando hay hijos en la casa, esa casa se llena de carreras, ¿cierto? Se llena, de desorden por todos lados, gritos, sobresaltos, pero hay mucha alegría, porque los hijos traen alegría al hogar de los padres. Por eso para este par de viejitos, Abraham y Sara, el que viniera Isaac a sus vidas fue algo muy hermoso, algo que ellos disfrutaron. Ese niño corriendo por ahí, habiendo deseado tanto tiempo ese momento, y llegó el momento, y ver a ese niño correteando de aquí para allá, poderlo cargar, disfrutar, ver al niño cómo crece, eso trae alegría, felicidad al corazón de los padres. Entonces, es felicidad para los padres. Pero también el respaldo familiar. Miren lo que dice el Salmo 127:5. Dice que no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos a la puerta. Estaba revisando el contexto militar en esta época en el que escribe el libro de Salmos. Y el contexto, y incluso estaba analizando desde diferentes perspectivas. Y una familia era poderosa en la medida que tenía más miembros. Es decir, entre más hijos había, la familia tenía mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque sale el padre a la puerta de la casa y viene el enemigo. Pero detrás del padre hay 5, 10, 15 hijos. ¿Qué piensa el enemigo? Si está solo, aquí lo puedo cascar, ¿cierto? Pero si están los hijos ahí, respaldo fuerte, ¿cierto? No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nos han vendido la idea de que nuestras familias deben ser chicas, que debemos tener pocos hijos, que porque no podemos darles lo que ellos necesitan. ¿Eso será verdad? De pronto no podemos darles lo que ellos quieran tener, pero creo que suplir sus necesidades vamos a poder hacerlo, porque dependemos para eso de Dios. Porque recuerden que la provisión no depende de usted, no depende solo del esfuerzo suyo. Usted debe trabajar, lógicamente, porque dice: vea a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. O sea, hay que trabajar, pero la provisión viene de la mano de Dios. Entonces, si Dios me da 5 hijos,
Él me va a dar cómo alimentar a esos 5 hijos. ¿Sí, hermano David, Dios le está dando para alimentar a sus hijos? Claro que sí, ¿cierto? Dios es suficiente para darnos lo que necesitamos para suplir las necesidades de nuestra familia. Mi esposa tuvo una tía de mi esposa, ellos tuvieron 18 hijos. Y que yo sepa, nunca faltó comida en esa casa. Incluso llegaba uno de visita a esa casa y había no solo para los 18 hijos, sino para los que llegábamos de visita. Y a veces no llegaba uno solo de visita. Recuerdo una oportunidad, fui con mi suegro, fui con mi hija, fuimos como 5 o 6 personas de visita, llegamos a esa casa y hubo comida para los 18 y también para los 5 que llegamos. ¿Cómo? No sé. Mejor dicho, sí sé, Dios es el proveedor. Pero nos han vendido la idea de que no podemos. No depende de nosotros, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que no planifiquemos nuestras familias. Es importante ser responsables. Es importante preparar, pero reconocer siempre que cuántos hijos vamos a tener depende exclusivamente de Dios. A mi esposa y a mí nos hubiera gustado tener más hijos, pero la condición de salud de ella es muy limitada. Incluso para el segundo embarazo con María Cristina, el ginecólogo dice, no, ¿qué les pasa? O sea, están locos, ¿no? Pero al final dijo, no, pues ya tienes que prepararte, ¿sí? Porque es complicada la salud de ella, es muy frágil ha sido su salud. Entonces, pero igual, Dios ha estado ahí. Entonces debemos aprender a confiar en el Señor para sostener los hijos que Él quiera darnos. Nunca piense que si vino un hijo más de los que usted había planeado, fue un accidente. Está perfectamente calculado por Dios. Dios trae a su vida los hijos que Él quiere traer. Y le da respaldo. Hay respaldo para usted. Y hay un valor agregado para la familia. Mire, la familia que les menciono de la tía de mi esposa, es una familia en la que, o sea, todo lo que ellos pueden hacer, yo cada vez que miro el Facebook y algo están haciendo, como familia algo están haciendo, disfrutando unos de los otros, una familia numerosa. Y recuerdo mi familia paterna, mi abuelo tenía una costumbre que le gustaba reunir a toda la familia. Recuerdo oportunidades en que reunían 50 personas, entre hijos y nietos. 50, y el abuelo llegaba y decía, venga, me llamaba a mí, venga, hijito, vamos a matar el chivo. Y digamos, yo tenía que ir a ayudarle con el chivo, matarlo y quitarle el cuero, y después las mujeres cogían y preparaban, y toda la familia disfrutábamos de eso. La familia, ¿por qué? Y era una bendición, y había provisión para todos esos. ¿Por qué? Porque Dios proveía. Dios es el proveedor. Dios es el que le da, y esa familia disfruta. Familia grande disfruta. Ahora no estoy diciendo que la familia pequeña no pueda disfrutar, también. Pero es especial ese escenario que Dios permite. También hay importante la bendición que trae la posibilidad de ayuda para los padres en la vejez. Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Antes que la legislación dijera en Colombia que los hijos éramos responsables de los padres y que no los podíamos echar a la calle, que no los podíamos dejar a su suerte y que teníamos que ver por ellos independientemente de cómo fueran esos padres, ya el Señor en su palabra había dicho esta palabra: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa? Atiende las necesidades de ellos, cuídalos. Cuando ya no pueden ver por sí mismos, atiéndalos. Si quiere tener larga vida, ocúpese de sus padres para que sea de larga vida y te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos cómo los hijos pueden ser una bendición.
Pero vemos hoy, por ejemplo, 5 hijos no son suficientes para atender una madre, en muchos casos. Y esa madre fue suficiente sola para atender a los 5 hijos. ¿En dónde está el problema? En el corazón, en la formación, en la corriente del mundo que nos lleva en esa dirección. Entonces los hijos son una posibilidad de ayuda para los padres. Y quiero que terminemos esta mañana hablando del privilegio y la responsabilidad de ser hijos, pero vamos a hablar de la responsabilidad especialmente. Y quiero volver nuevamente al Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Y llegamos acá entonces al tema de la aljaba. ¿Qué es una aljaba? Algo como esto, ¿cierto? Es una bolsa en la cual se colocan las flechas. En el contexto militar, en el que se da la enseñanza, o en el que se escribe el Salmo 127, que dice: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. ¿De qué depende la vida en el combate? En esta escena, en ese escenario. O sea, no estamos hablando de una época en la que hay revólveres, pistolas, subametralladoras, armas químicas, no. Estamos hablando de una época en que las armas son los cuchillos, las espadas, y lo de más largo alcance que hay son las flechas. El arco y la flecha es lo que más alcance tiene. Ahora, si hay un arquero, si hay una persona que maneja el arco y tiene suficientes flechas, puede resistir el ataque del enemigo. Pero si la aljaba está vacía, si no tiene sino por ahí una sola flechita, ¿qué va a pasar? Tiene una sola oportunidad. Una sola oportunidad. Entonces dice: así son los hijos. ¿Cómo compara entonces? ¿Qué comparación hace Dios acá? Las saetas son, pero las saetas son los hijos, ¿cierto? ¿Y el valiente quién es? El padre de familia. Ahora, aquí es donde quiero hablar de la responsabilidad. Entonces me tocó colocarle la aljaba. Le coloco la aljaba. Voy por el arco, tengo el arco también. Porque flecha sin arco pues no funciona. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ya es el arquero. Entonces, a mí me cuesta un poco de trabajo, es que yo problema con visitar, ¿sí? Toma la saeta, toma la flecha, toma el arco. ¿Ahora qué hace? ¿No? Y llega el flojo, ¿qué hace el flojo? Flojo. ¿Qué hizo con esa saeta? ¿Qué hizo con esa flecha? Eso no sirvió para nada. ¿Qué necesita hacer el valiente? ¿Qué hace el valiente entonces? Toma la aljaba, echa mano a la aljaba otra vez, toma la otra flecha, la otra saeta. ¿Y ahora qué hace? ¿De qué depende? ¿Qué tiene que hacer? Tensión, fuerza. ¿Quién ejerce la fuerza? ¿Quién da dirección? ¿A dónde quiere que llegue? ¿De qué depende? El valiente, ¿cuánta fuerza ejerce? ¿Cuánta pericia para apuntar? ¿Qué se tiene pericia? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Porque no pierde la saeta. Dirección, fuerza.
El valiente tiene las saetas. ¿Cómo estamos usando las saetas? ¿Qué estamos haciendo con las saetas? ¿Quiénes son las saetas? Ya vimos que son los hijos. Es su responsabilidad como padre de familia. Es mi responsabilidad como padre de familia darle dos cosas especiales a mis hijos. Les tengo que dar dirección y les tengo que dar impulso. Ser padres es una responsabilidad tremenda, porque sus hijos van a llegar hasta donde usted los impulse. Por eso, ¿qué debemos hacer? Padres valientes, ¿qué debemos hacer? Empeñemos nuestras vidas con todas nuestras fuerzas para darle a nuestros hijos dirección e impulso para que lleguen a ser personas de mucho provecho, especialmente para el Señor. No escatimemos esfuerzos, no guardemos nada. Toda la fuerza que podamos emplear, empleémosla para impulsar a nuestros hijos. Apuntemos bien. Bueno, la semana entrante vamos a hablar un poco de esto, porque la semana entrante vamos a estar hablando de cómo debemos formar a nuestros hijos, cómo usar la palabra de Dios para direccionarlos, para guiarnos. Va a ser parte del tema de la semana próxima. Pero, mis hermanos, entendamos la responsabilidad tremenda que tenemos, porque el éxito de nuestros hijos es el éxito nuestro, y el fracaso de nuestros hijos es nuestro propio fracaso. El Señor nos ha entregado una herencia. Hagamos lo mejor que podamos por esa herencia. El Señor nos ha entregado una responsabilidad. Cumplámosla de la mejor manera. No escatimemos esfuerzos. ¿Cuánto estudio debemos dar a nuestros hijos? Todo el que podamos. Todo el que podamos. Ayudémoslos, apoyémoslos. Todo hasta el máximo, con todas nuestras fuerzas. Ahora, no estamos invirtiendo en ellos como si fuera el pajarito para la Nochebuena, ¿cierto? Sino que estamos buscando que ellos lleguen lejos en el propósito de Dios. Entonces, preparémoslos. Muchas cosas necesitan, muchas herramientas. Esta semana iban a mandar una sonda al sol. ¿Sí se dieron cuenta en las noticias? Spark, se llama Spark, algo así, ¿cierto? Una sonda, una nave espacial que iba para el sol con el propósito de ver la atmósfera del sol. Pero falló. ¿Qué puede fallar en un lanzamiento espacial? Normalmente, ¿qué falla? O el impulso o la dirección. ¿Qué tan lejos llega un cohete? ¿De qué depende? Del impulso y de la dirección. ¿Qué tan lejos van a llegar sus hijos? ¿Qué tan lejos van a llegar mis hijos, mis hijas? Depende en mucho, no en todo, lógicamente, pero en mucho depende del impulso que yo logre darles y también de la dirección en la que yo las encamine. Mis hermanos, una responsabilidad muy grande que yo voy a asumir si realmente yo valoro a mis hijos, si son importantes para mí, si no son una carga. Ay, pero ¿para qué me puse a tener estos hijos que no sirven para nada? Esas expresiones que a veces las personas dicen.
¿Cómo un padre de familia puede decir que su hijo no sirve para nada? Si no sirve para nada, la culpa es suya, que no le ha encontrado la utilidad. Porque Dios no regala cosas inútiles. Padre de familia no puede decir que su hijo no sirve. Porque si dice que su hijo no sirve, está diciendo que Dios da cosas inservibles, da regalos malos. Y Dios no da regalos malos. Su hijo tiene utilidad. Su hijo es alguien muy valioso y usted es el responsable de impulsarlo en la dirección. Valore ese privilegio que el Señor le ha entregado. Pero acá debo decir que todo esto que venimos hablando esta mañana solo es una realidad y solo tenemos padres responsables que van a luchar por sus hijos cuando esos padres tienen en cuenta a Dios en sus vidas. No hay otra manera. O sea, usted mira allá afuera, las personas que no conocen del Señor, no le importan sus hijos. No hacen lo que deben hacer por ellos. No en su totalidad, pero en su gran mayoría, allá afuera a las personas no les importan sus hijos. Y lo vemos de muchas maneras. Por ejemplo, cuando no le aplican la corrección y la disciplina, ¿qué están mostrando? Que no le importan sus hijos. Y a veces dicen, no, se la pasan todo el tiempo trabajando y no pasan tiempo con sus hijos. No le importan sus hijos. Entonces, cosas como esas que se ven vemos allá. Pero cuando conocemos del Señor Jesucristo y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces ahora nosotros queremos vivir para agradarle. Entonces, yo trato de dar mi mejor esfuerzo en la crianza de mis hijas. ¿Por qué? ¿Por naturaleza propia? No. Es por lo que Dios me hace entender. Es por la obra de Dios en mi vida. Es porque desde que acepté a Cristo como Señor y Salvador, yo he entendido que tengo responsabilidades, tengo deberes con respecto de mi esposa, con respecto de mis hijas, y yo cada día entonces trato de ajustarme a esa voluntad de Dios. Trato de vivir para agradar a Dios. Porque ¿qué me ha enseñado Él? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si yo estoy diciendo que amo al Señor y quiero vivir para Él, ¿qué tengo que hacer? Pues obedecer en todo lo que Él me manda. Y parte de lo que Él me manda es que yo sea el que le dé a mis hijos la dirección y el impulso que necesitan para ser esas personas de provecho que yo quiero que sean, pero especialmente que Dios quiere que sean. Porque si Dios se ha tomado tanto para darme instrucciones con respecto de ellos, es porque para Él son importantes. Y entonces yo entiendo que yo puedo amar a mis hijos, pero Dios los ama más. Y Él es mi modelo. Puede ser que usted no haya tenido un padre o una madre que haya hecho esto por usted. Allá no sabían lo que hacían. No significa que usted vaya a cometer los mismos errores. Usted ahora tiene un modelo especial. No, yo quiero que quitemos eso de que a veces decimos, no, es que yo hago esto con usted porque eso fue lo que hicieron conmigo. No tiene lugar. ¿Cuál es el modelo que usted y yo tenemos para la crianza de nuestros hijos? El Padre Celestial. Es el modelo. El testimonio, para los que han leído algo de la literatura cristiana, hay un hombre que escribió Evidencias, que es hijo de Benedicto, se llama John McDowell. Resulta que este hombre, su papá era un alcohólico. Hay una película incluso de ese tema. Y lo maltrataba a él. Mató, creo que mató a la esposa. Fue a la cárcel. Y después del tiempo, o sea, de tanto maltrato que sufrió de parte de su padre, él lógicamente no siguió ese camino porque se encontró con el Señor Jesucristo y tuvo una nueva dirección para su vida. Y más adelante tuvo la oportunidad de encontrar a su padre en el camino de la vida y presentarle al Salvador. Pero él dice, yo no tomé a mi padre borracho como modelo.
yo tomé a mi Padre Celestial como modelo para criar a mis hijos. Entonces, si usted tuvo la experiencia de un mal padre en su vida, no lo tome como ejemplo para sus hijos. Tome como ejemplo el Padre perfecto, el Padre Celestial, porque es el modelo que nos puede ayudar para tener éxito en la tarea que nos ha sido encomendada. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido, Señor, estar en este lugar, meditando acerca del enorme privilegio y la enorme responsabilidad de ser padres. Quiero darte gracias por aquellos hijos que nos has regalado, a cada uno de los padres que trajiste a este lugar. Gracias por los hijos que darás a los que serán padres mañana. Gracias, Señor, porque podemos entenderlo como un privilegio, como un regalo tuyo. Gracias porque podemos valorar a nuestros hijos de manera especial. Gracias por enseñarnos a hacerlo, Señor. Gracias por tocar nuestro corazón esta mañana en esa dirección y poder mirar a nuestros hijos de una manera diferente, para que seamos responsables con ellos. Gracias porque tú nos guías y nos da la fuerza necesaria para impulsar sus vidas. Nos da la sabiduría para darle dirección a sus vidas, Señor. Padre, yo quiero pedirte por cada padre de familia que ha venido a este lugar esta mañana, por cada joven que será padre de familia también mañana, que tú le des a cada uno la sabiduría que necesita para cumplir con la responsabilidad.